9:32 del viernes 25 de abril del 2025, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checley Soria, va a continuar con esta audiencia de control de acusación en su sesión 4 del requerimiento formulado por la primera Fiscalía Suprema en el expediente 17-2020-9, proceso seguido contra doña María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado y otros por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravada en agravio del Estado. Vamos a acreditar a los asistentes, además que esta audiencia está siendo registrada en audio y video. Por la Fiscalía. Buenos días, señor juez supremo y los demás sujetos procesales. Jesús Prado León, adjunto de la primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en corrupción de funcionarios, con los datos ya consignados en audiencias anteriores. Gracias. Muchas gracias, doctor. Por la Procuraduría Pública. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, señor representante del Ministerio Público y las demás partes procesales. Mi nombre es Olga Zulwin Carvajal Diestra, vengo a presentación de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, con CAR 70681 y ratificar los datos ya señalados en la decisión anterior. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Por la defensa de la señora Ruiz Hurtado. Muy buenos días a todos los presentes. Julio Antonio Rodríguez Delgado, registrado en el Colegio de Abogados de Lima como número 26.000, defensa técnica de la doctora Ruiz Hurtado, demás datos que ya figuran en audiencias antecedentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Para el día de hoy teníamos previsto expedir la resolución correspondiente a las observaciones que fueran formuladas en la audiencia anterior, en las sesiones anteriores, por las defensas de la señora Ruiz Hurtado y del señor Mendoza Díaz. Dicho ello, voy a pasar a dar lectura a la resolución, la misma que será notificada el día de hoy. Lima, 25 de abril del 2025, resolución número 6. Autos vistos y oídos en audiencia pública de control de acusación, sesiones 1 y 2, debate de observaciones formales y, considerando, requerimiento acusatorio. El 16 de diciembre del 2024, la primera Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, formuló requerimiento acusatorio contra doña María del Carmen Ruiz Hurtado como autora y Mario Américo Mendoza Díaz como instigador por la presunta comisión del delito contra la administración pública, tráfico de influencias agravado en agravio del Estado. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, en cumplimiento del artículo 350 del Código Procesal Penal, corrió traslado por 10 días a los sujetos procesales. La investigada Ruiz Hurtado, mediante escrito del 7 de febrero del 2025, formuló observaciones formales argumentando que se devuelve el requerimiento fiscal subsanando los graves defectos formales en la acusación. Entre comillas, le he puesto acusación directa, no denuncia. Pues existiría, 1, vulneración al principio de imputación necesaria por la imputación de hechos genéricos, no claros ni precisos. Además, que la Fiscalía especula que su patrocinada habría aceptado el ofrecimiento, entre paréntesis, medios corruptores, de almuerzos o comidas dineros y beneficios en los procesos de selección y nombramiento o evaluación y gratificación que podría afrontar ante el extinto Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, no precisa en qué consistiría cada uno de estos medios corruptores, fechas, lugares, horarios u otro, y mucho menos sustentar con medio probatorio suficiente y necesario. 2. Del registro de comunicación del 10 de mayo del 2018 no se desprende que Mendoza Díaz haya invitado a almorzar a su patrocinada, ni que ésta aceptó o haya hecho prometer almuerzo alguno. De la transcripción solo le propuso, entre comillas, ¿te parece bien que vaya a las ... 12 del día más o menos y de repente salimos a almorzar si tienes tiempo? Cierro comillas. Lo cual no es una invitación a almorzar, sino una proposición para que dos personas adultas se junten en algún lugar para almorzar conjuntamente. Más aún si ella responde, entre comillas, yo creo que sí. Cierro comillas. 3. La insinuación que la investigada Ruiz Hurtado haya sido destinataria del dinero se desvirtuó con una serie de documentos originales aportados por la defensa e incluso a través del informe oficial de Grafotecnia 5068-2023, dispuesto de oficio por la Fiscalía Suprema. 4. Indicó que Fiscalía sustenta su imputación únicamente en un registro telefónico de 27 de abril del 2018 de 38 segundos entre su patrocinada y el fiscal superior Rosela Alvarado. Sin embargo, 10 días antes de dicha comunicación,
el fiscal superior y había emitido dictamen desaprobando el dictamen, disponiendo que se emita acusación fiscal. Quinto, indicó que en los cuadros contenidos en el informe TSP 8303000 de 19 de noviembre del 2020, correspondiente a las conversaciones telefónicas entre su patrocinada y Mendoza Díaz, existe duplicidad o tipicidad de los registros, así como errores en la geolocalización, información que debe ser precisada. Sexto, manifestó que debe señalarse de forma clara y precisa y no genérica los fundamentos 6 y 7 de las circunstancias concomitantes, pues la Fiscalía insinúa que el 10 de abril del 2018 Mendoza Díaz habría estado ubicado en la misma cuadra del local de la Fiscalía donde elaboraba la acusada Ruiz Hurtado, información que sería falsa, porque en dicha fecha Mendoza Díaz se encontraba ubicado en la avenida Carlos Izaguirre 172, Distrito de Independencia, no siendo ese el local donde trabaja su patrocinada, quien labora en Girón Carlos Augusto Salaverry, 3703, Manzana K, lote 16, Los Olivos. Indicó que en el apartado de circunstancias posteriores, ítem 1, 2, 3 y 4, se consignó una serie de hechos impertinentes que no tienen que ver con los hechos objeto de procesamiento. 8. Fiscalía no merituó gran cantidad de contraindicios recabados durante la investigación. 9. Indicó que Fiscalía sustenta su requerimiento en indicios y no en elementos de convicción objetivos, pues los elementos realmente objetivos, contraindicios, obrantes en autos, descartan la sospecha suficiente. Por lo tanto, el actuar del Ministerio Público contraviene su deber de objetividad. 10. Manifestó que existe una indebida construcción de los grados de participación, autoría e instigación como títulos de imputación contra los acusados Ruiz Hurtado y Mendoza Díaz, incumpliéndose lo establecido en el artículo 349, inciso 1, literal A del Código Procesal Penal, y el fundamento octavo del Acuerdo Plenario 6-2009, que establece que la acusación debe incluir el título de imputación determinado, es decir, una calificación siempre provisional del hecho punible objeto de la investigación preparatoria, el cual comprende la precisión de los elementos de convicción, de los elementos legales del hecho punible, la indicación de la ley penal correspondiente con las normas que correspondan, referidas a la tipicidad objetiva y subjetiva, al grado del delito y a la forma de autoría y participación. 11. Ausencia de individualización de las pruebas ofrecidas por cada acusado. Por su parte, la defensa del acusado Mendoza Díaz, mediante escrito del 11 de febrero del 25, realizó las siguientes observaciones formales. 1. Incorporación de un hecho que no es objeto de imputación de tráfico de influencias agravado, la condición de Mendoza Díaz como integrante de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, entre comillas. 2. Fiscalía no describe de manera precisa y circunstancial el pacto entre el autor y el tercero interesado, ni la oferta, entre comillas, de la traficante de influencias, entre paréntesis, Ruiz Hurtado, de qué manera ofreció influir en el fiscal Rosel Alvarado y el fiscal Verástegui Castañeda. Tampoco narra el monto del dinero pactado, detalle de los almuerzos y los procesos del CNM donde Ruiz Hurtado resultó favorecido. Tercero, Fiscalía no describe de manera precisa y circunstanciada cuál fue el papel del integrante del ex CNM Águila Grados en el acuerdo entre el autor y el tercero interesado. Cuarto, no se describe de manera precisa y circunstanciada el, entre comillas, influjo psíquico que Mendoza Díaz generó en la fiscal Ruiz Hurtado. Quinto, la Fiscalía no describe de manera precisa el momento consumativo del tráfico de influencias. ¿Cuándo se pactó? Sexto, Fiscalía no justifica jurídicamente por qué utiliza el marco de pena abstracta del tráfico de influencias agravado, que solo es aplicable al autor. Segundo, hecho en materia de imputación. De conformidad con el requerimiento acusatorio, se atribuye a María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado, en su actuación como fiscal titular del distrito fiscal de Lima Norte, haber ofrecido a Mendoza Díaz interceder ante los fiscales de la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Lima Norte y la Novena Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte, que conocían el proceso tramitado en el expediente judicial 2853-2013, carpeta fiscal 469-2012, de modo que favorecían a la persona jurídica Alpaca Colors, SAC, vinculada a Mario Mendoza Díaz, y sus hijos Aldo Mario y Paola María Mendoza Serrano, en aquel proceso. A cambio de lo cual habría aceptado el ofrecimiento de dádivas consistentes en almuerzos y dinero. Mario Mendoza, entre paréntesis, realizó el 10 de abril del 2018 sospechosos actos de disposición patrimonial que deben ser analizados en contraste con las comunicaciones telefónicas que registra la fiscal superior Ruiz Hurtado, así como de beneficios en los procesos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación que afrontaba ante el extinto CNM
dada la cercanía y confianza que mantenía Mendoza Díaz con el ex consejero Águila Graos y los ex consejeros durante la gestión de este. Asimismo, se atribuye a Mendoza Díaz haber determinado con su conducta a Ruiz Hurtado a invocar ante él influencia sobre los fiscales de la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Lima y Novena Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte, que conocían el proceso tramitado en el expediente 2853-2013, y a ofrecerle ejercer esas influencias para que dichos fiscales favorecieran a la persona jurídica Alpaca Color SAC, vinculada a su persona y sus hijos Aldo Mario y Paola María Mendoza Serrano, vinculada, de la cual, a cambio de lo cual, por su parte, habría ofrecido a Ruiz Hurtado dádivas consistentes en almuerzos y dinero. Entre paréntesis, Mendoza Díaz realizó el 10 de abril de 2018 sospechosos actos de distorsión patrimonial que deben ser analizados en contraste con las comunicaciones telefónicas que registra la fiscal Ruiz Hurtado, así como de beneficios en los procesos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación que afrontara ante el extinto CNM, dada la cercanía y confianza que mantenía Mendoza Díaz con el ex consejero Águila Graos y los ex consejeros durante la gestión de este. Argumentos de las partes en audiencia, la misma que se realizó en las sesiones 2 y 3 del 2 de abril y 11 de abril del 2025, donde se debatieron las observaciones formales con la participación del fiscal adjunto supremo Prado León, de la abogada Carvajal Diestra en representación de la Procuraduría y los abogados Rodríguez Delgado, defensa de la acusada Ruiz Hurtado, y Nakazaki Servigón en representación del acusado Mendoza Díaz. Argumentos de la defensa de Ruiz Hurtado, además de los que ya mencioné, los hizo por escrito. Menciona que sus observaciones se sostienen en el acuerdo plenario 6-2009, artículo 350 y 349, literales PCD y H del Código Procesal Penal. Solicitó que la acusación sea devuelta y subsanada por la Fiscalía al existir vulneración al principio de imputación necesaria, ya que los hechos acontecidos en el requerimiento acusatorio son genéricos y con falta de precisión, debiendo sanearse el procedimiento. Aludió a la casación 326-2016 Lambayeque, que establece que la acusación debe contener un hecho concreto específico con apariencia de verosimilitud. Adicionalmente establece que debe existir evidencia o elementos de convicción que se vinculen con los hechos narrados, con la subsunción del tipo penal. Citó el recurso de nulidad 956-2011, donde se precisan los estándares de la imputación necesaria, siendo que ese juicio de subsunción que se indica es indispensable para que la defensa pueda ejercer eficazmente el contradictorio de la acusación, lo cual no se cumple en el presente caso. Añadió que se imputa a su patrocinada haber aceptado ventajas como almuerzos, sumas económicas, beneficios futuros de ratificación o de ascenso. Sin embargo, no precisó cuál sería el elemento corruptor. Señaló que al acusado Mendoza Díaz se le levantó las comunicaciones en tiempo real, habiéndose obtenido una conversación donde se hace alusión a un almuerzo, siendo una conversación de dos personas con cierto grado de cercanía, donde quedan para almorzar juntos, no habiendo una frase precisa en donde se determine que hay un medio corruptor, pues solo le decía, entre comillas, te invito a almorzar, no indicándose, entre comillas, ahí coordinamos, cierro comillas, o, abro comillas, quedamos para la entrega de algún medio corruptor, entre comillas. Por lo tanto, ello no da claridad respecto a algún medio corruptor, más aún si la respuesta de su patrocinada, entre comillas, yo creo que sí, en relación a la invitación. Indicó que además del control de las comunicaciones contra Mendoza Díaz, también había control de su locación. Sin embargo, no existe un registro del almuerzo y que su patrocinada con Mendoza Díaz coincidieron en algún local. Agregó que Ruiz Hurtado fue designada mediante resolución del CNM de 25 de abril del 2013, por lo que no pasaría por ratificación hasta el 2020. Sin embargo, Guido Águila salió del CNM cuando todavía su patrocinada no pasaría proceso de ratificación ni tampoco podría participar para algún ascenso. En cuanto al retiro de dinero, la Fiscalía indica que al haber retirado dinero Mendoza Díaz, entonces ese sería para ser entregado como dádiva. Sin embargo, dicho dinero fue para cancelar honorarios de su abogado, habiendo incluso un peritaje sobre los recibos por honorarios y un informe de grafotecnia que dan cuenta que dichos retiros fueron para realizar pagos a su abogado. Además, indica que se buscó influenciar al fiscal provincial Verástegui Castañeda, quien indicó que nunca recibió llamada de su patrocinada, ni influencia alguna, pues tenía que pronunciarse de acuerdo a ley. Manifestó que el delito de tráfico de influencias exige que se invoque influencias. Sin embargo, el requerimiento no establece de qué manera su patrocinada hizo dicha invocación de influencias. Alegó que quede evidenciado que existen ubicaciones de los coacusados acompañados de una serie de cuadros de los cuales existen llamadas que se repiten, otras que tienen una duración de un segundo. Por lo tanto, son cuadros que tienen una serie de errores,
siendo una información imprecisa, lo que justifica que sea devuelta a la Fiscalía. Indicó que las circunstancias posteriores no tienen vinculación con el hecho típico que esté ligado a un tráfico de influencias, de cuyo contenido se evidencia un comportamiento procesal, más no el delito imputado. Manifestó que todo el requerimiento se basa en prueba indiciaria y que para ello tenga validez ya existen distintos pronunciamientos de la Corte Suprema, incluso del juez San Martín, no debiendo existir contraindicios, lo cual existe y Fiscalía debió valorar al momento de realizar el requerimiento acusatorio, pues son abundantes. Solicitó que la acusación sea subsanada para que la defensa pueda ejercerla de manera eficaz y contravenir el objeto de acusación de Fiscalía. Argumentos de la defensa de Mendoza Díaz. Indicó que en la acusación se debe describir de manera clara, precisa y circunstanciada no solo el delito de tráfico de influencias, sino también la ocasión de acción de instigación por parte de su patrocinado. Manifestó que la Fiscalía ingresa un hecho que no es afín a la imputación, pues se hace mención respecto a los integrantes de los cuellos blancos. En este caso, es un caso particular de Mendoza Díaz, que según la Fiscalía pretendía ayudar a una empresa de sus hijos. Por lo tanto, dicha información no puede formar parte de la acusación. La Fiscalía no precisa el pacto entre el autor y el tercero interesado, tampoco se precisa cómo Ruiz Hurtado ofreció influir en el fiscal superior Rosel Alvarado, ni cómo ofreció influir en el fiscal Verástegui Castañeda. Todo ello no se señala en la acusación. Tampoco se describe cuál fue el papel de Águila Grados entre el autor y el tercero interesado. La Fiscalía no describe el acto de instigación, cómo es que Mendoza Díaz generó en la fiscal superior Ruiz Hurtado dolo para que el fiscal superior y fiscal provincial interfieran en el presente proceso. No se precisa el momento consumativo del tráfico de influencias, pues solo se indica cuándo se influyó. Sin embargo, no se dice nada respecto a cuándo lo convenció al traficante, pues el momento consumativo de la instigación es distinto al de la comunicación del delito. Alegó que la Fiscalía no justifica jurídicamente por qué utiliza un marco de pena abstracta del tráfico de influencias agravada, que solo es aplicable al autor, pero no se justifica por qué dicho marco de pena abstracta también debe ser aplicado al instigador, pues su patrocinado no es funcionario público. Argumento del Ministerio Público respecto de la investigada Ruiz Hurtado señala que el abogado construyó su propia acusación con su propia temática. Indicó que la imputación concreta y precisa de la señora Ruiz Hurtado se encuentra a folio 50 del requerimiento acusatorio, donde se detalla los beneficios aceptados. Citó la apelación 12 de 2019 sobre tráfico de influencias, donde se indica que dicho delito tiene carácter clandestino y la base probatoria tiene que ser por indicios. Manifestó que la imputación contra los acusados tiene todos los elementos del tipo penal de tráfico de influencias y refiere que habría una relación entre Mendoza Díaz y Ruiz Hurtado, pues se reúnen más de una vez para hablar de casos judiciales o administrativos, lo cual es un indicio del tráfico de influencias. Aludió la apelación 288-2023 de la Sala Penal Permanente sobre el tráfico de influencias, donde se indica que es un tipo penal instantáneo de simple actividad, de resultado corto y de tendencia. Refirió que la defensa realizó valoración probatoria desde su enfoque. Indicó que la defensa se equivoca al pensar que al existir una llamada telefónica necesariamente debe existir una conversación, lo cual no es así, pues no se necesita una conversación de una hora para acreditar que existe conexión entre dos personas, pues pueden haber llamadas consecutivas. Sin embargo, en el año 2017 existen 19 llamadas entre Ruiz Hurtado y Mendoza Díaz. En cuanto al pago de dinero a favor del abogado, indicó que es falso lo alegado por la defensa, pues la pericia de grafotecnia concluyó que no es factible determinar la temporalidad exacta de los documentos incriminados por inconvenientes de orden técnico. En cuanto al investigado Mendoza Díaz, indicó que no se puede cuestionar una acusación mediante análisis doctrinarios, pues la acusación presentada reúne todos los requisitos establecidos en el artículo 349, numeral 1, literal C del Código Procesal Penal. En relación a que se consignó a Mendoza Díaz como parte de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, ello es una contextualización nada más, ya que los hechos se generaron en relación con la investigación por dicha presunta organización criminal, motivo por el cual le generó competencia a la Fiscalía Suprema para que conozca dicho caso. Incluso ello fue postulado en todas las acusaciones que derivan de la misma organización y que actualmente ya existen 2 condenas. Dicha contextualización de organización criminal no forma parte de la imputación. Manifestó
que el requerimiento cuenta con imputación clara, precisa y circunstanciada, mencionándose cuándo sucedieron los hechos, cómo, quiénes participaron, etc. En cuanto a los montos dinerarios que presuntamente se habrían entregado, resultaba sospechoso que ellos se entreguen en sobres cerrados. Además, existen otras dádivas como un almuerzo, lo cual está corroborado con una conversación entre Mendoza Díaz y Ruiz Hurtado, que además se le beneficiaría en procesos de selección y nombramiento, evaluación y ratificación, pues por algo Mendoza Díaz era considerado el octavo consejero. Indicó que a folio 6 de la acusación se menciona una circunstancia precedente general sobre la relación de Mendoza Díaz con el ex consejero Águila Grados durante los años 2017 y 2018. Eran amigos, quienes lo aceptaron en sus declaraciones. Incluso Mendoza Díaz, en su propia declaración, manifestó que recurrió a Águila Grados respecto a este caso. En cuanto a que no se precisa por qué su patrocinado tiene la misma pena del autor, indicó que el artículo 24 del Código Penal manifiesta que el que determina la comisión de un delito a otro debe imponerse la misma pena del autor. Solicitó se declaren infundadas las pretensiones de las defensas de los acusados Ruiz Hurtado y Mendoza Díaz. Argumentos de la Procuraduría Pública. Solicitó se declaren infundadas las observaciones planteadas por las defensas, toda vez que están debidamente planteadas las imputaciones, más aún si estamos frente a hechos relacionados con, entre paréntesis, los cuellos blancos del puerto, donde existe diversos procesos de Mendoza Díaz, que es un empresario que influyó sobre funcionarios públicos. Así también se debe tener en cuenta que el proceso seguido contra una fiscal superior que conocía la norma y justamente conocía casos de corrupción de funcionarios, quien habría estado solicitando apoyo por Águila Grados, que era miembro del ex miembro del CNE. Indicó que es una acusación que se basa en pruebas indiciarias. Debe tenerse en cuenta que existe registro de comunicación, el cual se encuentra precisado dentro del requerimiento fiscal. Por lo tanto, se encuentran conforme con el requerimiento y solicitó se declaren infundadas las observaciones. Sobre las observaciones formales, el juez de la investigación preparatoria es el encargado de realizar el control de legalidad de la acusación fiscal. Esto es verificar la concurrencia de los presupuestos legales que autorizan la acusación. El procedimiento de la etapa intermedia consta de dos fases, oral y escrita. Las distintas posibilidades que tiene el juez de la investigación preparatoria frente a la acusación fiscal pueden concretarse luego del trámite de traslado a las demás partes, nunca antes, fase escrita, y de la realización de la audiencia preliminar, fase oral, que plasma la vigencia calificada de los principios de oralidad y concentración. Véase el acuerdo plenario 6/2009. El control formal es previo a toda posibilidad de análisis de mérito de la acusación. El artículo 352, inciso 2 del Código Procesal Penal precisa que si se advierten defectos que importan en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 349, inciso 1 del Código Procesal Penal, en una discusión que debe preceder al análisis de los demás aspectos que deben tratarse en la audiencia preliminar, lo pertinente es suspender la audiencia para su debida subsanación, luego de lo cual debe reanudarse. La decisión de formular observaciones a la acusación es una causal de suspensión de la audiencia, que será del caso instar solo cuando el defecto detectado requiera de un nuevo análisis del Ministerio Público. De no corresponder la suspensión, siempre será del caso decidirla y proseguir con la audiencia para dar paso a la discusión de las demás observaciones. Las partes, y en particular la defensa, tienen la posibilidad de hacer un control formal de la acusación, es decir, dar cuenta, por ejemplo, de omisiones relevantes en la acusación, indefinición en el título de imputación, insuficiencia o contradicción en la identificación de los acusados, insuficiente individualización de los acusados con relación a los hechos objeto del proceso o confusión en los tipos penales invocados. Se trata, por tanto, de errores o insuficiencias en la debida motivación de la acusación. Análisis del caso concreto. Corresponde a este órgano jurisdiccional verificar si el requerimiento acusatorio cumple con los prescritos en el artículo 349 del Código Procesal. Según la norma en referencia, 1, la acusación fiscal será debidamente motivada y contendrá los datos que sirvan para identificar al imputado de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 88. La relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de contener varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos. Los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio, la participación que se atribuye al imputado, la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurran, el artículo de la ley penal que tipifique el hecho, la cuantía de la pena que se solicite y las consecuencias accesorias. El monto de la reparación civil, los bienes embargados o incautados al acusado o tercero civil que garantiza su pago y la persona a quien corresponde percibirlo. Y los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia. En este caso,
presentará la lista de testigos y peritos con indicación del nombre y domicilio y de los puntos sobre los que habrán de recaer sus declaraciones o exposiciones. Asimismo, hará una reseña de los demás medios de prueba que ofrezca. La acusación solo puede referirse a los hechos y personas incluidos en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica. En la acusación, el Ministerio Público podrá señalar alternativa o subsidiariamente las circunstancias de hecho que permitan calificar la conducta del imputado en un tipo penal distinto, para el caso de que no resultaren demostrados en el debate los elementos que componen su calificación jurídica principal a fin de posibilitar la defensa del imputado. El fiscal indicará en la acusación las medidas de coerción subsistentes dictadas durante la investigación preparatoria y en su caso podrá solicitar su variación o que dicten otras según corresponda. De lo antes señalado, se advierte que el rendimiento fiscal cuenta con la siguiente información. 1. Datos de identificación de los acusados, Luis Hurtado y Mendoza Díaz, folios 1 y 2, tal como se aprecia en el ítem 2 del requerimiento. 2. Los hechos, con el detalle de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores referidos en el ítem 5 del requerimiento fiscal, folios del 3 al 28. 3. Elementos de convicción detallados en el ítem 5 del requerimiento, folios 28 a 46. Participación que se atribuye a los acusados, ítem E del requerimiento, folios 47 a 61. Quinto, no obran circunstancias modificatorias. Sexto, la cuantía de la pena y las consecuencias accesorias se encuentran contenidas en el ítem H del requerimiento, folios 61 a 72. El monto de la reparación civil, 120.000 soles, según el escrito obrante a folios 148-2025, consignada por el actor civil Procuraduría General del Estado, mismo que fue constituido como tal mediante resolución 3 del 17 de mayo del 23, cesando la legitimidad del Ministerio Público en el objeto civil. No existen bienes embargados o incautados a los acusados o terceros civiles. Octavo, los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia. Para estos efectos se encuentran contenidos en el ítem 8 del requerimiento, folio 73-89. Los hechos son los mismos de la disposición 2 del 11 de octubre del 2020 de formalización de investigación preparatoria. No se considera calificación jurídica alternativa o subsidiaria y en relación a las medidas de coerción, los acusados Luis Hurtado y Mendoza Díaz cuentan con medida de comparecencia con restricciones impuesta mediante resolución 3 del 28 de junio del 22, misma que viene incumpliendo hasta la fecha. Noveno, respecto a las observaciones formuladas por la defensa de la acusada Luis Hurtado, indicó: existe vulneración al principio de imputación necesaria al existir dentro de la acusación hechos genéricos no claros ni precisos, toda vez que la Fiscalía especula que su patrocinada habría aceptado el ofrecimiento, medios corruptores, entre paréntesis, medios corruptores de almuerzos o comidas, dinero y beneficios en los procesos de selección y nombramiento o evaluación, ratificación que podría afrontar, entre paréntesis, a futuro ante el extinto CNM, no precisando en qué consistiría cada uno de estos medios corruptores, fechas, lugares, horarios u otro, ni mucho menos sustenta con medio probatorio suficiente y necesario. Del registro de comunicación del 10 de mayo del 18 no se desprende que Mendoza Díaz haya invitado a almorzar a su patrocinada, ni que ésta acepte o haya hecho prometer almuerzo alguno de la transcripción. Solo le propuso, le parece bien que vaya a las 12 del día, más o menos, y de repente salimos a almorzar si tienes tiempo, lo cual no es una invitación a almorzar, sino una proposición para que dos personas adultas se junten en algún lugar para almorzar conjuntamente. La insinuación que la investigada Luis Hurtado haya sido destinataria del dinero se desvirtuó con una serie de documentos originales aportados por la defensa. Indicó que la Fiscalía sustenta su imputación únicamente en un registro telefónico de 38 segundos entre su patrocinada y el fiscal superior Rosel Alvarado. Sin embargo, 10 días antes de dicha comunicación, dicho fiscal ya había emitido dictamen disponiendo que se emita acusación fiscal. De los cuadros contenidos en el informe 83030000, correspondiente a las conversaciones telefónicas entre su patrocinada y Mendoza Díaz, existe duplicidad o triplicidad de los registros, así como errores en la geolocalización, información que debe ser precisada. Manifestó que debe precisarse de forma clara, precisa y no genérica los fundamentos 6 y 7 de las circunstancias concomitantes, pues la Fiscalía insinúa que el 10 de abril del 2018 Mendoza Díaz habría estado ubicado en la misma cuadra del local de la Fiscalía donde laboraba la acusada Luis Hurtado, información que sería falsa, porque en dicha fecha Mendoza Díaz se encontraba ubicado en Carlos Eizaguirre 172 Independencia, no siendo ese el local donde trabaja su patrocinada, quien labora en Carlos Augusto Salaverry 303, Manzana Cal, lote 16, Los Olivos.
indicó que en el apartado de circunstancias posteriores, ítems 1, 2, 3 y 4, se consignaron una serie de hechos impertinentes que no tienen que ver con los hechos objeto de procesamiento. Fiscalía no construyó prueba indicaria para sustentar sospecha suficiente, que debe concurrir en todo requerimiento acusatorio, no habiendo merituado la gran cantidad de contraindicios recabados. Alegó que la Fiscalía sustenta su requerimiento en indicios y no en elementos de convicción objetivos. Por los elementos realmente objetivos contra indicios obrantes en autos descartan la sospecha suficiente. Por lo tanto, el actuar del Ministerio Público contraviene su deber de objetividad. Manifestó que existe una indebida construcción de los grados de participación, autoría e instigación como títulos de imputación contra los acusados resultados en Mendoza Díaz, incumpliéndose lo establecido en el artículo 349, inciso 1, literal D del Código Procesal Penal y el fundamento octavo del Acuerdo Plenario 6/2009. Finalmente, audiencia de individualización de las pruebas ofrecidas por cada acusado. En cuanto a la primera observación, se advierte que, en efecto, la Fiscalía imputa a Ruiz Hurtado haber aceptado beneficios por parte de Mendoza Díaz, tales como almuerzos, actos de disposición patrimonial y ventajas en procesos de selección, ratificación, nombramiento, etc., de lo cual la defensa manifiesta que no existiría información precisa. Al respecto, se advierte del relato fáctico en cuanto al almuerzo, se plasma en la transcripción número 2 del 10 de mayo del 2018, correspondiente a una conversación de Mendoza y Ruiz Hurtado, donde el primero le hace el ofrecimiento para ir a almorzar y Ruiz Hurtado le indica, entre comillas, yo creo que sí, cierro comillas. En ese sentido, dicha información resulta suficiente para ejercer válidamente la defensa de la referida investigada, que independientemente si se dio o no el almuerzo, quién fue la persona que pagó, etcétera. Son situaciones que deberán esclarecerse en la etapa correspondiente del presente proceso y no durante el desarrollo de las observaciones formales. La observación es infundada. De igual manera, obra información relevante en cuanto a la presunta entrega de dinero, tesis que maneja el Ministerio Público y que deberá dilucidarse en su oportunidad si es que dichos montos fueron a parar en las manos del entonces abogado del acusado Mendoza Díaz o si, como señala la Fiscalía, fueron entregados en favor de la hoy acusada Ruiz Hurtado. La observación es infundada. En relación a los presuntos beneficios ante el CNM, se advierte del requerimiento que Mendoza Díaz y Águila Grados, es miembro del mismo, se conocían y tenían confianza, con lo cual se generaría la sospecha de otorgamiento de ventajas en favor de Ruiz Hurtado. Siendo así, ello no puede dilucidarse en las observaciones formales, pues conllevaría que se realice un juicio de tipicidad, lo que corresponde a una observación sustancial, a fin de esclarecer si dicha dádiva llegó a materializarse en favor de Ruiz Hurtado. En ese sentido, la observación es infundada. En cuanto a la segunda observación, también está referida a la transcripción 2 del 10 de mayo del 2018. Sin embargo, la defensa indica que no se advierte una invitación para almorzar, sino una proposición para que dos personas adultas se junten en algún lugar para almorzar conjuntamente. Al respecto, ello no corresponde verificarse o esclarecerse durante las observaciones formales, momento de la etapa intermedia donde se verifican los errores meramente de forma del requerimiento fiscal, cuyo único propósito es su corrección y consecuente prosecución de la etapa. Dicho argumento está destinado a atacar el fondo del asunto, pues implica un análisis trascendental del contenido de un audio, no siendo esta la etapa para invalidar un documento oficial obtenido de un levantamiento del secreto de la comunicación. La tercera observación está referida al destino del dinero, lo cual, según lo indicado por la defensa, se desvirtuó con una serie de documentos originales y aportados, y del informe oficial de Grafotecnia 565, 568, 2023. Al igual que en los casos anteriores, no corresponde analizar documentos durante las observaciones formales. Como cuarta y quinta observación, la defensa indica que la imputación se sustenta únicamente en un registro telefónico del 27 de abril del 2018, de 38 segundos, entre su patrocinada y el fiscal superior Rosel Alvarado. Sin embargo, 10 días antes, dicho fiscal superior ya había emitido dictamen disponiendo se emite acusación fiscal. De igual manera, durante las observaciones formales no cabe analizar o valorar la trascendencia y duración de las llamadas telefónicas, errores de geolocalización, ni tampoco las prerrogativas que haya o no tenido el fiscal Rosel Alvarado, quien no es investigado en el presente caso. Cabe señalar que durante la etapa de investigación las partes tienen la oportunidad de interponer los mecanismos idóneos cuando no se encuentran conforme con los resultados del levantamiento del secreto de las comunicaciones, examen de incautación, sin perjuicio de ello, no se puede pretender que Fiscalía modifique el contenido de las actas de transcripción y, si en caso existe errores en su contenido, ello será evaluado por el tribunal competente en su oportunidad de ser el caso. Como sexta observación, la defensa de Ruiz Hurtado manifiesta que es falso lo indicado respecto a que Mendoza Díaz se encontraba ubicado en Avenida Carlos Izaguirre 172, Distrito de Independencia, pues en dicho lugar
pues dicho lugar no es el local donde trabaja su patrocinada, quien labora en Girón Carlos Augusto Salaverry, 3703, Manzana K, lote 16, Los Olivos. Al respecto, no corresponde durante el análisis de observaciones formales la verificación de ubicaciones de donde trabaja o trabajó la acusada resultado, lo cual conllevaría el análisis de los medios probatorios ofrecidos por las partes, lo cual corresponde al Tribunal de Juzgamiento. En cuanto a que en las circunstancias posteriores se consignen hechos impertinentes, ello no puede desvirtuarse en las observaciones formales, lo cual conllevaría a realizar un análisis jurídico, verificar si existe vinculación con el delito de tráfico de influencias, verificar si las circunstancias posteriores están referidas a los acusados, verificar si tienen vinculación con los hechos en materia de acusación. No siendo la etapa procesal correspondiente para su análisis, las observaciones son infundadas. Como octava y novena observación, se cuestiona que se hayan construido pruebas indiciarias, las pruebas indiciarias para sustentar la sospecha suficiente y que no se habría merituado gran cantidad de contraindicios recabados durante la investigación. Al respecto, el análisis de los medios probatorios y o indicios se realiza al final de toda la etapa intermedia, no siendo este el momento oportuno para dicho análisis. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que el artículo 349, inciso 1, literal C, del Código Procesal Penal obliga al fiscal únicamente a que en su requerimiento contenga los elementos de convicción que sustentan su requerimiento. Como décima observación, la defensa del acusado resultado manifestó que existe una indebida construcción de los grados de participación, autoría e instigación como títulos de imputación contra los acusados resultados en Mendoza Díaz, así como la indicación de ley penal correspondiente, tipicidad objetiva y subjetiva, el grado del delito y la forma de autoría y participación. Al respecto, se advierte el requerimiento fiscal que a folios 47 al 73 se indica la tipificación de los hechos, imputación objetiva y subjetiva, adecuación de los hechos atribuidos a los acusados, Luis Hurtado y Mendoza Díaz, así como la pena, consecuencias accesorias, la determinación de la pena. En ese sentido, el requerimiento fiscal precisa todos los requisitos que debe contener la acusación fiscal de acuerdo al artículo 349 del Código Procesal Penal. El análisis de su contenido no es propio de una observación formal. En cuanto a la ausencia de individualización de las pruebas ofrecidas por la Fiscalía por cada acusado, se advierte que éstas se describen a folios 73 a 89. Habiéndose disgregado los medios de prueba periciales y documentales. Los medios de prueba periciales se dividen por cada acusado y los medios de prueba documentales se precisan en conjunto, no existiendo obligación para que se dividan por cada acusado, toda vez que se trata de una acusación por un único hecho. Un único hecho. En cuanto a las observaciones de la defensa de Mendoza Díaz, indicó que se habría incorporado un hecho que no es objeto de imputación de tráfico de influencias agravado, la condición de Mendoza Díaz como integrante de la organización criminal, entre comillas, los cuellos blancos del cuerpo. Todo, la Fiscalía no describe de manera precisa y circunstanciada el pacto entre el autor y el tercero interesado. De qué manera la acusada Ruiz Hurtado ofreció influir en el fiscal Rosel Alvarado y en el fiscal Verástegui Castañeda. No narra el monto de dinero pactado, los almuerzos y los procesos en el ex-CNM, que tendrían resultados favorables a la autora. La Fiscalía no describe de manera precisa y circunstanciada cuál fue el papel de Águila Grados en el acuerdo entre el autor y el tercero interesado. No se describe de manera precisa y circunstanciada el influjo psíquico, entre comillas, que Mendoza Díaz generó en Ruiz Hurtado. La Fiscalía no describe de manera precisa el momento consumativo del tráfico de influencias. Fiscalía no justifica jurídicamente por qué utiliza el marco de pena abstracta del tráfico de influencias agravado, ya que es aplicable al autor. Respecto a la primera observación, la defensa cuestiona la condición de Mendoza Díaz como integrante de la organización criminal Los Cuellos Blancos. Sin embargo, se advierte el requerimiento que la imputación contra el referido acusado es como instigador del delito de tráfico de influencias, no advirtiéndose acusación alguna por la presunta comisión de delito de organización criminal. En ese sentido, la información contenida respecto a dicha investigación por organización criminal es una contextualización de cómo se origina la presente investigación, sin que ello tenga mayor incidencia en el procesamiento del referido acusado y la responsabilidad penal por el delito en materia de acusación. En cuanto a que no se precisaría el pacto entre el autor y el tercero interesado, ni la oferta de la traficante de influencias, entre paréntesis, Ruiz Hurtado, la forma de influir en los fiscales Rosel Alvarado y Verástegui Castañeda, la no narración respecto al monto de dinero pactado, los almuerzos y los procesos en el ex-CNM, en que se darían resultados favorables a la autora, todas estas observaciones tienen por finalidad atacar la tipicidad del delito imputado, lo cual no corresponde al análisis formal de requerimiento acusatorio. Todo ello debe ser planteado como observación de fondo en el momento correspondiente de la etapa intermedia.
El tercer cuestionamiento está referido a que Fiscalía no describe de manera precisa y circunstanciada cuál fue el papel del ex integrante del CNM, Águila Grados, en el acuerdo entre el autor y el tercero interesado. Al respecto, ya fue analizado en las observaciones de la acusada Ruiz Hurtado, donde se indicó que según tesis fiscal, Mendoza Díaz y Águila Grados, ex miembro del CNM, se conocían y tenían confianza, lo que resultaba suficiente, según la tesis fiscal, para asumir una presunta ventaja en los procesos de selección, nombramiento, ratificación y evaluación. El análisis y valoración de dicho argumento no corresponde a una observación formal. En cuanto al cuarto cuestionamiento, está referido a que Fiscalía no describe de manera precisa y circunstanciada el influjo psíquico que Mendoza Díaz generó en Ruiz Hurtado en su calidad de instigador. Al respecto, ello también corresponde a un análisis de fondo, pues conllevaría a realizar valoración de las transcripciones de llamadas telefónicas ofrecidas como elementos de convicción a fin de verificar su contenido y si resulta relevante para considerar si en efecto Mendoza Díaz instigó a Ruiz Hurtado, lo cual no corresponde a este momento de la etapa intermedia. En cuanto al quinto y sexto cuestionamiento, cabe precisar que el momento consumativo del delito de tráfico de influencia, según el requerimiento fiscal, se habría dado con la aceptación de dádivas, dinero y ventajas en proceso de selección, lo que deberá dilucidarse en la etapa procesal correspondiente si ello en realidad fue así. De igual manera, la verificación del marco de pena abstracta del tráfico de influencias agravado no puede analizarse en una observación formal, pues ello requiere un análisis profundo en relación a las circunstancias agravantes y atenuantes respecto a cada uno de los coacusados, lo que no es propio de una observación meramente formal. Lo indispensable al presente momento de la etapa intermedia, análisis formal del requerimiento, es que dichos tópicos se encuentren descritos y justificados en el requerimiento acusatorio, por lo que las observaciones devienen ser infundadas. Esto respecto a las observaciones formales que realizaron las defensas. Hay una observación que está haciendo el juzgado respecto de la pena. En mérito a lo establecido en el Acuerdo Plenario 6-2009, se establece que el control formal de la acusación fiscal puede promoverse de oficio por el juez de investigación preparatoria. En virtud de ello y de la lectura del requerimiento acusatorio, se puede advertir que si bien se detalla la pena de multa para cada uno de los acusados, folio 6.8 y 7.2, no se establece el monto de dicha pena, lo cual debe ser subsanado por parte del Ministerio Público en el plazo de ley. En conclusión, el requerimiento acusatorio, salvo el extremo citado en la presente resolución, que debe ser subsanado, cumple con los requisitos formales. Decisión por tales consideraciones, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria resuelve declarar infundadas las observaciones formales efectuadas por la defensa de los acusados María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado, autor, y Mario Américo Mendoza Díaz, instigador, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, tráfico de influencias agravado en agravio del Estado. En consecuencia, en ese extremo, continúese con el trámite de ley. En cuanto a la observación formulada por el juzgado, la Fiscalía debe subsanar el requerimiento fiscal en el extremo contenido, considerando 25º de la presente resolución. En ese sentido, devuélvase el requerimiento acusatorio por el término de ley a fin de subsanar la observación del Juzgado Supremo. Una vez subsanado, prosígase con el control de acusación, notificada en audiencia pública con su lectura integral. Como han visto, se ha hecho una evaluación de los argumentos expuestos por cada una de las defensas en las sesiones 2 y 3 y se han declarado infundadas las observaciones. Sin embargo, deberá subsanar la Fiscalía este tema de la pena de multa, que tienen que promocionar los montos para que el juzgado pueda proseguir con la siguiente etapa. Dicho ello, vamos a fijar la próxima sesión para, un segundo, me permiten ver la agenda, por favor. A ver, tengo para el día miércoles 7 por la mañana, se ajustan los horarios de la Fiscalía y de las defensas, a las 10 de la mañana. ¿De acuerdo, doctor Nagasaki? Doctor Rodríguez. De acuerdo, señor Vocal Supremo. Ya, de acuerdo. Ok. Conforme, doctor. Doctor Prado, doctora Carvajal. Miércoles 7, 10 de la mañana, ¿correcto? 10 de la mañana. ¿De Correcto, acuerdo? señor. Conforme. Conforme. Okay, entonces programamos la próxima sesión para el día miércoles 7 a las 10 de la mañana. ¿Están notificados? Voy a tratar de que se notifique el día de hoy inmediatamente esta resolución para que las defensas puedan ejercer el derecho que les corresponde.
¿De acuerdo? Sí, también para que, perdone usted, para que la Fiscalía subsane dentro del plazo de ley la observación. Correcto, estoy programando para el 7, que creo que es el 6º día. Si usted nos notifica en este momento, la subsanaremos. Correcto, muchas gracias. Ha concluido la presente sesión, siendo las 10:19. Muchas gracias, hasta luego. Buenos días. Buenos días a todos, muchas gracias. Buenos días. Hasta luego, todo gusto, luego con todos. Gracias.